Creo que todos nosotros en algún momento hemos sentido que nuestra vida se puede convertir como en un desierto. ¿Cuántos han sentido en alguna ocasión que sus vidas que estaban en un momento dado como florecidas, que estaban en un momento dado llenos de esperanza y de expectativa, como que ahora se han secado? Y uno los ve como que se han secado y como que alguna enfermedad, tal vez alguna situación difícil trata de opacar nuestras vidas y se pierde la fe, se pierde el gozo, se pierde la esperanza y empezamos a ver solo el desierto. Amén. Y cuando yo empiezo a ver solo el desierto, mi vida tiende entonces a llenarse de emociones negativas. Porque en medio del desierto parece que no hay más recursos. Pero eso sucede a aquel que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y por eso hoy quise compartir este tema. Porque nosotros aún en el más tenebroso desierto por el que podamos pasar, nosotros sabemos que no estamos solos, que hay uno que prometió estar con nosotros todo el tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Cuando la vida se convierte en desierto, ¿sabe cuándo la vida se convierte en desierto? Según el texto de Jeremías, el capítulo 6-8, cuando el pueblo se olvida de Dios, cuando nos olvidamos de Dios. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Y este texto me estaba llamando la atención, porque una cosa es tener el gozo del Espíritu en el corazón, una cosa es sentir el poder de Dios en nuestra vida, el cual nos lleva de triunfo en triunfo, Amén. el cual nos guía, el cual nos guarda, el cual nos saca adelante, el cual nos llena de fe y de esperanza en medio de cualquier situación. Amén. Pero otra cosa es cuando Dios se aparta de nosotros, cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando no ponemos por obra la palabra y empezamos a sentir ese vacío en el corazón, que no hay comunión con Él. Así dice la palabra de Dios que sucede a aquel que se olvida de Dios. Cuando pierde la bendición y la cobertura divina, su vida se convierte como un árido desierto. Amén. Que no nos mientan aquellos que se han ido diciendo que hoy son felices. Jamás. No es lo mismo tener el gozo del Espíritu de Dios en el corazón que no tenerlo. Amén. Gloria a Dios. Hay un anhelo en el corazón, el alma reclama. Después de haber conocido al Señor, jamás podemos olvidarnos de Él. Es imposible olvidarnos de Él. Su palabra, su Espíritu nos persigue. Y en los momentos áridos de nuestra vida, en esos momentos áridos que ahora mismo estamos trayendo a la memoria, hemos sentido que tal vez a la hora de orar no hay comunión, como que no entramos a su presencia, como que nos sentimos abatidos, como que sentimos un vacío en el corazón, pero nos acordamos que Él es bueno y que Él es misericordioso. Y clamamos y Él nos levanta, clamamos y Él nos restaura. El desierto fue el escenario donde Israel transcurrió su peregrinar. Las dos generaciones, ya sabemos, ¿no? Y peregrinaron en el desierto y una de las preguntas que tenían mucha razón y que eran lógicos de Faraón, cuando Moisés y Aarón se presentan tantas veces, 10 veces se presentan y les dicen: deja salir este pueblo porque el yo soy así lo ha manifestado y así lo ha decidido y te ha ordenado que lo dejes salir de aquí. Y Faraón dice: ¿para dónde? Y es lógico, ¿para dónde se los van a llevar? Algunos teólogos hablan de 2 millones de personas que hacían parte del pueblo. Solo se cuentan los varones de guerra, se cuentan el grupo como el grupo más fuerte, pero no se cuentan los niños, las mujeres. ¿Para dónde se van a ir? Y es lógico lo que está pensando Faraón. Porque Faraón ve y sabe que el desierto es sinónimo de muerte. Que en el desierto no hay provisión y que ahí en Egipto, aunque estaban esclavos, tenían comida por lo menos. Eso es lo que el pueblo está reclamando aún en el desierto. Pero Dios, que es Dios de poder, Dios puede hacer cosas grandes en el desierto. Y en el desierto precisamente el escenario donde Dios estaba preparando mostrar su gloria de manera extraordinaria. Deuteronomio el capítulo 8 del verso 2 en adelante dice:
Y yo os he traído 40 años en el desierto. Está hablándole el Señor al pueblo. Y escuche esto. Y vuestro vestido no se ha envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Cómo le parece esa apreciación? Vuestro vestido no se ha envejecido. Vuestro calzado no se ha destruido. Bueno, no había un boutique en aquel entonces. No se podía hacer una estación para ir a algún mall, algún depato, ¿verdad? No estaban las promociones. Pero no importa. No importaba. Ni Moisés sabía qué iba a hacer el Señor. No sabía Moisés cómo irían por el desierto. Pero no importa qué es lo que pase. No importa qué tenga que suceder. Lo que a mí tiene que importarme en medio de toda jornada es que el Señor va conmigo. Y si Él va conmigo, Él lo hará. Él va a hacer y no sé qué ir a hacer. No sé ni cómo lo va a hacer. Ni me importa cómo lo va a hacer. Lo único que yo sé es que Él me va a guiar. Él me va a cuidar. Él me va a guardar. Él va a estar conmigo. Y eso es suficiente. Para mí eso es suficiente. Por eso no estoy argumentando. No estoy preocupado. El mundo está preocupado y nuestra nación está preocupada. Y hay que preocuparse, es decir, o tomar medidas mejor. Pero no alarmarse. No irnos al extremo, no generar el pánico. Y el pueblo del Señor menos. Amén. Si hay un pueblo que tiene que estar tranquilo, somos nosotros. Amén. Y en este tiempo, en momentos como estos, en amenazas de muerte como estas, en medio de una pandemia como se quiere manifestar, ahí es donde más tenemos que estar seguros. Ahí es donde todo el que hable contigo y conmigo tiene que saber que tenemos la confianza en el Señor. Por eso no andamos desesperados ni andamos... No, yo estoy contento. Como todos los días. Tranquilo. Es más, es en medio de estas pruebas donde más nos aferramos a Él. Donde más oro, donde más busco su presencia, donde más recuerdo su palabra. Y estos textos nos llenan de gozo porque nos alienta de manera especial. Sigue diciendo el texto en Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Aleluya. Para eso es el desierto. Amén. Para eso. Y yo me preguntaba alguna vez, ¿y por qué el Señor no sacó a Moisés como libertador de una vez de ahí del palacio real? Y a mí me parecía lógico desde mi visión teológica en aquel tiempo. Yo, pues si Moisés es el príncipe, si Moisés es el nieto, por decirlo así, pues le quedaba mucho mejor levantarse y ganar entonces el favor del pueblo como un gran libertador, aún desde la casa de Faraón. Pero no estaba listo, no estaba preparado para ir al desierto 40 años todavía. Por eso el Señor se lo lleva para el desierto. Amén. Literalmente. Porque en el desierto, escúcheme bien, no se oye el ruido de Egipto. En el desierto no se oye el ruido de Egipto. En el desierto se oye la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Allá en la soledad. Amén. Allá, tal vez hasta un poco desamparados. Tal vez en medio de unas ovejas. Y uno ve el Moisés de la hija de Faraón y luego lo ve en medio de unas ovejas en un desierto. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Por eso las historias hay que contarlas en el proceso. Hay que contarlas completas. Porque el que estuvo en la casa de Faraón no es el mismo que ahora vuelve otra vez a la casa de Faraón. Este no es el mismo. Este ahora pasó por el desierto. Y el que pasa por el desierto se encuentra con el Dios eterno y poderoso. Allá se encuentra. Allá habla con Él. Allá tiene una experiencia con Él. Y cuando yo tengo una experiencia con Él, mi vida no vuelve a ser igual. Allá el Señor los llevó precisamente viviendo situaciones difíciles. Y me agrada mucho cómo el Señor utiliza de forma simbólica el desierto para hablarnos de alguna manera profética, escatológica. Y hay profecías en el Antiguo Testamento que tienen un solo cumplimiento, tienen 2 cumplimientos y hasta 3 cumplimientos.
Para la época, para un tiempo después y aún para el final, hasta para el milenio. Tenemos textos que hacen referencia a Israel para el tiempo en el que se dieron los hechos y hasta para su restauración total en el milenio. Este texto de Isaías, el capítulo 35, verso 1 y 2, es maravilloso. Escuchen cómo el desierto cobra vida. Y me parece maravilloso por eso. Se alegrará el desierto y la soledad. Gloria a Dios. ¿Y qué hay en el desierto? ¿Alegría? No, pero se alegrará. Se alegrará. Escuchen esto. Amén. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo es el lugar desolado. Significa lo mismo. El yermo se gozará. Florecerá como la rosa. Amén. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y la hermosura del Dios nuestro. Está hablando del desierto. De una forma pareciera literal, pero al mismo tiempo lo está usando como símbolo para hablar de lo que Dios quería hacer en su pueblo. Amén, gloria a Dios. Y nosotros tratamos de entender esto porque cuando conocimos al Señor o antes de conocerlo a Él, nuestra vida estaba desértica. Y digo desértica y árida porque en el corazón de quienes no está la gloria de Dios y no se mueve la unción y la palabra que es como agua, ahí hay árido. Ahí hay un corazón reseco, ahí hay un corazón desolado, ahí hay corazones que anhelan la paz pero no la encuentran. Y terminan suicidándose, terminan en una terrible depresión, terminan allá aislados y escondidos porque no tienen cómo saciar su sed espiritual. Y nosotros éramos de ese mismo tipo, pero cuando conocimos su palabra, nuestra vida, este desierto de nuestros corazones reverdeció y se alegró y fue saciado por la bendita palabra y la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Por eso pudiéramos hacer un análisis muy rápido, seguramente del texto que acabamos de leer. El yermo se gozará el desierto y florecerá como la rosa. Amén. Aleluya. ¿Y cómo es la rosa? Hermosa. ¿Cómo es la rosa? Una rosa bella. Y llama la atención que las rosas, cuando uno compra el ramo de rosas, ¿no? Usted compra ese ramo de flores y parece cuando uno tal vez no conoce muy bien el proceso del ramo o de las rosas, uno piensa que así se va a mantener. Pero noten nomás esto, uno compra el ramo, lo regala y pasan unos días, las ponen en agua y aunque ya no está pegada pues de la mata, por decirlo así, pero la rosa empieza a abrirse. Y florece más. Y se abre y se abre. Y uno dice, qué lindo, está más bonito el ramo a los 2 días que el mismo día. Y produce algo especial. Y produce aromas. Y produce cosas especiales. Y esa es la profecía. El desierto se va a gozar y va a florecer como la rosa. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Oiga, esta mañana aquí hay una palabra de fe para alguien que esté en medio de un desierto. Gloria a Dios. Y es que te vas a gozar y vas a florecer. Y cuando la gente te vea en medio del desierto, florecido y gozoso, se preguntará, ¿qué será lo que tiene esta mujer? ¿Qué tiene este hombre? Porque cuando yo estaba en esa situación, yo estaba llorando y estaba lamentándome. Pues lo que nosotros tenemos es el poderoso Dios que reverdece nuestras vidas. La gloria del Líbano le será dada al desierto. Cuando uno le dice, ¿qué será eso, la gloria del Líbano? Bueno, en geografía bíblica encontramos que en la parte alta de Palestina hay una cadena montañosa, los montes sagros, y luego llegan y se convierten en los montes del Líbano. Eran unos montes muy imponentes, y el pico más alto de estos montes se llamaba el Monte Hermón. Y de allá de ese Monte Hermón, donde la Biblia hace referencia a ese Monte Hermón, era donde descendían precisamente los vientos. Entonces él soplaba desde el mar Mediterráneo
que estaba al occidente y venía el viento huracanado del mar Mediterráneo que lo traía, y entonces movía los árboles arriba en el Líbano, en el Hermón, que recibía la nieve, y esa nieve que estaba ahí entonces descendía por toda la cordillera central de Palestina. Y cuando traía todo ese rocío, por eso dice, y mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión desde arriba. Esos son los montes Líbano. Se movían por el viento, entonces ese rocío fresco descendía sobre toda la cordillera central. Y qué bueno, cómo está haciendo de fresco. Así es habitar juntos y en armonía. Amén, gloria a Dios. Es un fresquito. Cuando la palabra del Señor se refiere a que ese Líbano vería la gloria de Dios, o que el desierto vería la gloria de Dios, y que la gloria del Líbano le sería dada, está refiriéndose precisamente a la frescura que el Señor nos daría en medio del desierto, a lo que Él tiene para darnos en medio de los problemas. ¿Sabe que todos pasamos por problemas? Cuando yo doy consejería, yo le digo a la gente, no te preocupes que alguien tiene un problema mayor que el tuyo. Porque cuando hay problemas, uno tiende a pensar que mi problema es mayor que el de los demás. No, probablemente sea el menor de los demás. Y tengo que estar siempre pensando de una manera diferente, de una manera espiritual. Los que tenemos la palabra de Dios, el primer recurso al que venimos es a su palabra. Yo vengo a la palabra. Mi recurso es la palabra, porque su palabra es inagotable, porque su palabra no miente, porque su palabra se mantiene firme siempre. Su palabra siempre nos permite mantenernos vivos. Su palabra nos permite mantenernos siempre con aliento y esperanza. Cuando a alguien se le está perdiendo el aliento y la esperanza, se le está perdiendo la fe, debe oír la palabra de Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios, su palabra me vivifica. Diga conmigo, vivifica. Su palabra me cambia mi diario vivir. Su palabra me cambia mi manera de pensar. Su palabra me redarguye. Su palabra me hace recordar que no estoy solo. ¿Y sabe por qué la gente entra en pánico? Porque olvida que tiene una cobertura a su alrededor. Y el que entra en pánico y que no tiene la cobertura, pues tiene razones para entrar en pánico. Pero nosotros no entramos en pánico. Nosotros entramos en más confianza en la presencia de Dios. Eso es lo que yo hago. Entonces colocan en la sala el Salmo 91 con una Biblia grandota. Los religiosos, pues son religiosos. Hablaba con alguien estos días y alguien me estaba diciendo, bueno, alguien me dijo que no tenía por qué enfermarme. Y yo, porque somos cristianos no nos enfermamos. Y yo dije, pues esa teología no es bíblica. Entonces no debiéramos de morirnos. ¿Cierto? Entonces no debiéramos de morirnos. Nosotros seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos. Este cuerpo se debilita, este cuerpo se envejece, ¿no notan? Bueno, algunos nos rejuvenecemos cada vez más. Como el águila se rejuvenece. Gracias. Oh. Y nos rejuvenecemos en Él y esperamos en Él. Y Pablo habla de las pruebas, y Pablo habla de las tribulaciones, y Pablo habla de todas las circunstancias. Y que es a través de ellas que nosotros somos probados para saber cómo se encuentra nuestra fe, para que en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de las pérdidas que sean, mi fe sea hallada en alabanza. Así es que debe ser hallada nuestra fe. Y para que sea hallada en alabanza hay que pasar por los momentos de dificultad. Para que la gente vea que aún en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del problema, mi fe sigue viva. Esa es la teología bíblica. Mi fe se mantiene viva. Pase lo que pase. Y no dice eso el apóstol, que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Y habla de la enfermedad, y habla de la vida, y habla de la muerte, y habla del peligro, y habla de la espada.
Y habla de todo lo que suceda, pero que nada, ninguna cosa creada nos podrá separar. Esa es la verdadera teología. Que pase lo que pase, me voy a mantener firme creyendo en Él. Y si me muero, gano. Si me muero, me voy con Él. Si me muero, tengo la esperanza. Si me muero, sigo adelante creyendo en Él, que me llevará aún más allá de la misma muerte. Cuando uno hace un análisis contextual de la cultura y del aspecto político y social en el que vivía el pueblo en aquel tiempo, hablando de los tiempos de Jesús, encontramos que en el centro de la ciudad vivían los gobernantes. ¿Sabe? Ahí en el palacio teníamos precisamente el rey, y el palacio quedaba en el centro de la ciudad, en el centro de Jerusalén. Y ahí vivía el rey, con todo su séquito, con todos sus seguidores, con todos sus servidores. Vivían ahí en el centro. Generalmente así se hace en las ciudades, ¿verdad? Encontramos que el palacio municipal, por decirlo así, está ubicado de manera céntrica. Alrededor, ahí después de ese palacio, entonces vivían los gobernantes civiles y los líderes religiosos. Ahí estamos viendo un aspecto geográfico, cultural. Entonces estaba el centro, luego alrededor, como si fueran unos anillos, vivían los gobernantes civiles y vivían los líderes religiosos, entre ellos los sacerdotes y los escribas alrededor. Luego, más cerca del muro, ya saben que la ciudad estaba fortificada, vivían los ricos y los artesanos. Allá cerca del muro. Junto al muro, en los barrios lejanos, allá, en los barrios lejanos, ya pegados pues al muro, vivía el pueblo en general. Entonces tenemos aquí varios estratos sociales: el palacio del rey, los gobernantes civiles y religiosos, que eran los sacerdotes y los escribas, luego los ricos y los artesanos, y junto al muro tenemos, en los barrios lejanos, el pueblo en general. Amén. Pero falta una población también. ¿Quién cree usted? ¿Qué lugar es? Los enfermos. Los que vivían ¿dónde? En el desierto. Porque habían unos que vivían en el desierto, fuera de los muros de la ciudad. Eran los pobres, eran los desterrados, eran los desheredados, eran los enfermos, eran los inmundos y eran los parias. Los parias eran los desamparados. ¡Allá afuera! Los leprosos vivían afuera, no podían tocar a nadie, porque si tocaban a alguien los contagiaban. La mujer del flujo de sangre vivía afuera también, era inmunda. Se creía que su situación se había dado porque tal vez había cometido algún pecado y estaba por allá lejos. Este es el panorama de los que viven en el desierto. Es el panorama de los desterrados. Es el panorama de los aislados. El panorama de los desvalidos. Y a mí me llama mucho la atención cómo en medio de este panorama aparece el último de los profetas llamado Juan el Bautista, y no viene a predicar en la casa real, sino que predica en el desierto. Amén. Aparece a los más necesitados y predica en el desierto. Lo habían anunciado de antemano. Y la palabra de Dios me dice en el libro de Isaías 43: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allene, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová así lo ha hablado. Y está hablando de este precursor de Cristo, del que viene a hablar, del que viene al desierto precisamente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vea, dice el texto. Predicando en el desierto de Judea. Y mire el mensaje que predicaba: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor y enderezad las sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Mire lo que comía: langostas y miel silvestre. Y escuche esto: y salían a Jerusalén, y salían a él Jerusalén y toda Judea. No solamente los que estaban ahí afuera, los que vivían, los desterrados, y toda la provincia de alrededor del Jordán, porque todos necesitaban de Dios.
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Salían a él Jerusalén y toda Judea y las provincias del Jordán. Es decir, que todos sentían la necesidad de buscar a Dios, que todos sentían la necesidad de encontrarse con Dios. Amén. Gloria a El Dios. tema del Evangelio, el tema que nosotros predicamos y anunciamos, no es solo para un grupo en especial, es para toda clase social. En el Señor no hay acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. No hace ninguna excepción de ninguno. Amén. Todos necesitan de Jesús. Desde los que están en el palacio hasta los que están en los desiertos necesitan conocer a Jesús. Y creo que este tiempo es precisamente, hablaba con alguien estos días, este tiempo, estas situaciones que se presentan seguramente abren las puertas para que aquellos que están llenos de temores puedan recibir a Cristo en el corazón. Gloria a Dios. China, uno de los países conocidos porque han vetado a los cristianos. No hay cristianismo. Tenemos una hermana conocida que trabaja, la hermana Sandra, y estamos hablando con ella hace unos días, la llamamos y le preguntamos: Sandra, ¿cómo estás? Y de Colombia. Y bueno, desde antes que estaba viviendo allá, estaba comentándonos que no hay donde reunirse. No se pueden reunir. O sí hay donde reunirse, pero tienen que ser escondidas. Sí. Y los templos o los lugares donde han determinado que ahí se reúnen y son cristianos, los han quemado. ¿Dónde? En China. Y hay una prohibición. Y en Corea. El régimen no lo permite, y otros países asiáticos y otros más no lo permite. No se puede hablar de Jesús. No hay libertad de culto. El régimen no lo permite. Y cuando no hay libertad de culto, entonces se cierran los corazones. Y las gentes, cuando sacan al Señor, al Creador de su corazón, entonces tienen que enfrentarse con terribles situaciones. Y me llama mucho la atención cómo las noticias y las redes sociales nos muestran a pastores y a algunos hermanos, algunos cristianos que se han puesto sus trajes y han salido a evangelizar y han salido a entregar un tratado, a decirle a esta nación poderosa del mundo que no ha podido solucionar su propio problema porque no lo puede solucionar el hombre por cuenta propia, a decirle: mira, Jesús es la esperanza, Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro sanador, Jesús es el que puede obrar, y han estado orando por los infectados. Amén. Gloria a Dios. Todo esto sucede para que el mundo reconozca que Dios puede hacer algo, que Dios puede cambiar las cosas, que tenemos un Dios que es poderoso y que precisamente el propósito de conocer al Señor y de su manifestación es trascendente en la vida del ser humano. A mí me llama mucho la atención esta profecía de Isaías en el capítulo 32. Y tenía que ver con el cumplimiento para Israel, y todavía tiene que ver con cumplimiento profético, y tiene que ver con nosotros, con los que hemos tenido la gran bendición de conocer al Señor. Que aquí un rey reinará según la justicia. Escuchen esto. Un rey reinará según la justicia, y los magistrados gobernarán según el derecho. Aquel hombre será como un escondedero contra el viento. Escuchen eso. Trata de pensar en esta simbología. Como un escondedero contra el viento. Aquel hombre será como un escondedero. ¿Y cómo es el viento? Como un escondedero contra el viento. Como un refugio contra la tempestad. ¿Cómo es el viento? Cuando el viento sopla, aquí que ya hemos estado en los plenos tifones. Y decirle el año pasado: pastor, nunca habíamos tenido un tifón como estos. Y hoy me tocó a mí. Nos pasamos la noche esperando que llegara el tifón. Sí, se llevaron a la Sí, casa. claro que esperara el tifón. Y la hermana Heidi me enviaba las noticias: pastor, viene en Okinawa, pastor, ya va llegando. Y yo: hermana Heidi, no más. Ya va llegando, ya va entrando. Llegó a mi casa: pastor, está temblando la casa. Y yo: hay poder. Y mi esposa ahí, y entró a canto, iba pasando, ya viene para Chiva, y todo temblaba y todo se movía, y yo estaba recordando esa palabra, y hubo un momento que todo vibraba, y mi esposa me agarró así, y yo le decía: el Señor es el escondedero contra el viento, en Él me refugio. Acuérdate de esa palabra. Y así dice la Biblia, que Él es mi escondedero, que Él es mi refugio, que Él es la roca de mi salvación. Y un escondedero es eso.
Cuando alguien está en peligro, cuando alguien está atemorizado, se esconde para que no lo vean. Para que el impacto golpee precisamente la parte donde Él está escondido, pero no lo toque a Él. Así es el Señor para nosotros, para los que creemos en Él. Él es un escondedero y un refugio maravilloso. Gloria a Dios. Por eso hoy alguien necesita refugiarse en Él. Gloria a Dios. Alguien necesita meterse en Él. Y cuando yo me meto en Él, cuando me refugio bajo sus alas, ahí estoy seguro, ahí estoy tranquilo, porque torre fuerte es el nombre del Señor. Él es una torre fuerte. Él será como corrientes de agua. Escuchen esto. Él será como corrientes de agua en tierra de sequedad. Oiga esto. Él será como corrientes de agua en tierra de sequedad. Entonces está la tierra seca, está la tierra árida, está la tierra quebrada. Pero cuando yo creo en Él, Él hace brotar de esa tierra seca y árida, hace brotar un torrente de agua. Lo hizo en el peregrinar por la tierra de Egipto. Golpearon la roca, Moisés golpeó la roca y la roca dio agua en medio de aquel sequedal, cuando morían de hambre ellos y los ganados. Pero el Señor estaba con ellos. Él era la roca que los seguía, y esa roca produce agua viva. Él será como corriente. Oye, corrientes. ¿Qué es una corriente? Alguien necesita una corriente de agua viva en su corazón hoy. Alguien necesita que su desierto reverdezca por la palabra, por el Espíritu del Señor. Esa palabra que es como agua de vida y poderosa. Sigue diciendo: Él será como la sombra de un gran peñasco en tierra sedienta. ¿Están pensando conmigo? ¿Están viendo la sombra? Entonces estamos en el desierto. ¿Han ido a algún lugar donde está haciendo mucho calor, donde hay mucho sol, y uno está buscando como un lugar donde esconderse, donde un árbol, la sombra de un árbol? Y como que uno busca la sombra del árbol y uno inmediatamente busca la sombra del árbol, uno siente como que y allá no golpea tan fuerte el sol, como que me siento más tranquilo. Eso es lo que dice la palabra, que Él es como sombra de un gran peñasco en una tierra desierta y árida. Amén, gloria a Dios. Así que cuando te sientes fatigado, cuando te sientas fatigada, cuando sientas que no puedes más y que tienes que descansar, refúgiate bajo la sombra del gran peñasco. Escóndete ahí, que Él te hará descansar, que Él te dará de su solaz y de su paz. Entonces no se cerrarán los ojos de los que ven. Escuchen esto. No se van a cerrar los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen estarán atentos, y el corazón de los imprudentes se entenderá para comprender, y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. Esa era la profecía. Entonces los ojos de los ciegos se van a abrir, los oídos de los sordos van a oír, la lengua del tartamudo va a hablar. Cuando Él aparezca, cuando Él venga, eso es lo que va a pasar. Y esta profecía se cumplió en Jesús el Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tengo razones para estar confiado o no? Amén. Tengo razones. Es mi escondedero, es mi refugio, es mi sombra, es mi guía, es mi proveedor, es mi ayuda. Y cuando Él se manifestó, también pasó por el desierto. ¿Lo vieron en el desierto? Después de ser bautizado, precisamente la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu, no por el diablo, por el Espíritu. Alguien que el diablo lo llevó al desierto. El diablo no lleva a Jesús a ningún lado. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y está el Señor allá en el desierto 40 días ayunando. 40 días. Y está, no come, no bebe, está ayunando, y aparece el tentador cuando el Señor, cuando sabe que Él tiene hambre humanamente, y le dice: si realmente eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor, ¿qué le dice en medio del desierto? ¿Qué le dice? No solo le cita Deuteronomio, lo que le digo al pueblo de Israel: no solo de pan vivirá el hombre. Estás equivocado, tengo hambre, pero no solo de este pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra da vida y alimenta. Y vuelve y lo tienta 3 veces. Y tal vez el enemigo quería desviar el propósito divino.
¿Y si Jesús hubiese convertido las piedras en pan? ¿Acaso en el desierto hay pan? Tal vez el enemigo hubiese salido a Jerusalén. Un hombre convirtió las piedras en pan en el desierto. Un hombre convirtió el desierto en pan. ¿Por qué cree que habían seguido a Jesús? Por el pan. Pero no por el pan de vida, sino por el pan literalmente. Vamos a seguir a Jesús porque este tiene poder para convertir el desierto en pan. Pero no es ese pan el que el Señor vino a ofrecer. El pan que Él vino a ofrecer es el pan que vino del cielo. Es la palabra de Dios. Es el poder que reanima a aquellos que reciben su palabra. Salió victorioso del desierto precisamente porque utilizó la misma palabra. Las 3 veces que el enemigo tienta a Jesús, Jesús le responde con la palabra y luego le dice: vete, Satanás, al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Vete, Satanás. ¿Sabes lo que dice la Biblia después? Que después que Jesús vino del desierto, vino en el poder del Espíritu. ¿Sabe cómo viene Jesús? Viene más fuerte de lo que entró. Amén, gloria a Dios. Porque los desiertos son para eso. Los desiertos son para que seamos probados. Pero no es para que perezcamos en medio de ellos, como pereció Israel a causa de su maldad, a causa de su desobediencia. Por eso cuando Él me habla, lo que debo hacer es poner por obra la palabra. Y a veces hay gente que se escuda en la misericordia de Dios, pero no pone por obra la palabra. Y eso es lo que dice la Biblia. Si el pueblo no ponía por obra la palabra y no guardaba los mandamientos, entonces perecería. Y por eso muchos perecieron. Hoy nosotros entendemos que esta palabra nos hace bien. Amén. Los anuncios proféticos se cumplieron y esto llena nuestro gozo, nuestra vida de gozo y alabanza, porque entonces el cojo saltará como un ciervo. Mire, cuando se manifestara el Mesías, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Así dice su palabra. El cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y el lugar seco se convertirá en estanque y los sequedales en manaderos de agua. Amén, gloria a Dios. Por eso nuestra vida no puede estar seca. No puede estar seca. Si tú has venido sintiéndote seco, si estás seco espiritualmente, necesitas meterte a la fuente espiritual que es el Señor. Necesitas venir al que reverdece, el que hace cambiar las cosas. Por eso, en el último y gran día de la fiesta, Jesús utiliza un lenguaje diferente que no lo comprende el pueblo. Estaban celebrando las fiestas de los tabernáculos, y está registrado en Juan el capítulo 7:37 que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrá. ¿Qué va a correr de su interior? De su interior correrán goticas de agua. Ríos de agua viva. Eso es lo que hay en el corazón de todos los que lo hemos recibido a Él, de los que tenemos su Espíritu. Tenemos un río de agua viva que no lo seca ni el mismo diablo lo puede secar. Y por eso este gozo no me lo quita nadie. Este gozo no me lo quita un terremoto. Este gozo no me lo quita un huracán. Este gozo no me lo quita una peste. Este gozo no me lo quita nadie, porque está dentro en el corazón. Él lo metió en el corazón como un torrente de agua viva. Mantente firme. Mantente regocijada, regocijado en medio de tu desierto, en medio de tu problema. Tal vez alguien esté pasando por un momento de dificultad, un problema difícil. Alguien está desanimado, alguien tiene problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas económicos. Alguien esté pasando un cáncer, alguien esté pasando una enfermedad de estas tantas que hay. No te preocupes, que mientras tengas el torrente de agua en tu corazón, Él te va a sostener, Él te va a bendecir y Él te va a dar la victoria. Eso es lo que nosotros creemos y esperamos en Él. La iglesia está pasando por este desierto del mundo.
Y el apóstol en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron, hablando del pueblo de Israel, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que pasó en el desierto el pueblo pereció por desobediencia. No vieron la gloria de Dios, sino que su corazón se quedó en Egipto. Por eso esta iglesia es diferente en el transcurrir y el transitar del mundo. Somos diferentes, hablamos diferente, nos vestimos diferente, vivimos diferente, actuamos diferente, porque todo lo que nosotros somos se lo debemos al Señor. Y tiene que notarse la diferencia del que tiene a Dios. La Biblia dice que hay una diferencia entre los que le sirven al Señor y los que no le sirven. Y la diferencia es que el Señor está con nosotros siempre para guardarnos, para bendecirnos y para cumplir sus poderosas palabras que el Señor nos ha prometido. Por eso hoy estamos aquí para recordar esta bendita palabra y para fortalecernos en ella. Y vamos a orar precisamente para traer a la memoria esta palabra. Para decirle: Señor, tú prometiste que cuando te manifestaras serías un escondedero contra el viento, un refugio contra la tempestad, y que tú, Señor, serías como corrientes de agua en tierra de sequedad, y que serías como la sombra de un gran peñasco en tierra árida. Y aquí estamos en esta hora, aquí dispuestos a ser bendecidos, a esconderme en su presencia, a esconderme en el refugio que es Él. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu dificultad en esta hora? ¿Cuáles son tus temores? Vamos a salir a decirle a todo Japón, a los que nos encontremos, que estemos confiados y tranquilos. Amén. Si ponemos la mirada en Él. Amén. Gloria a Dios. Si yo pongo mi esperanza en Él, si yo creo en Él. No solamente para tener el Salmo 91 como un fetiche, sino para tenerlo en el corazón y empezar por poner por obra el primer versículo, que de ahí dependen todos los demás, y es que el que habita. Sencillo, es solo hermenéutica, solo interpretación. La clave está en el primero: el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Amén, gloria a Dios. Y yo quiero preguntar: ¿cuántos habitamos al abrigo del Altísimo? ¿Sientes que estás bajo su abrigo? ¿Lo sientes? Amén, gloria a Dios. ¿Sientes que su sombra te guarda, te cubre? Quédate ahí. Escóndete ahí. ¿Quieres venir aquí conmigo al altar un momento y decírselo? Y orar por esta nación y por la iglesia en Japón y en diferentes partes del mundo, en Italia y en diferentes países donde el virus ha venido avanzando. Y si le decimos: Señor, aquí estamos en esta hora, bajo tu amparo y bajo tu fortaleza, Señor, escondidos, mi familia, mi esposa, mis hijos, la iglesia, los pastores, las gentes que sufren, Señor, que sufren porque no te conocen, que sufren porque no te aceptan, que sufren porque no recuerdan o no conocen que tú eres suficiente.